Bendecidos, el cafecito de las 3. Es un gozo, un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes la poderosa palabra del Señor. En esta semana estamos hablando sobre las finanzas, estamos hablando de la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza, humilla. Y quiero ir en esta tarde, en este cafecito, vamos a Lucas capítulo 21. Lucas, el Evangelio según Lucas capítulo 21, verso 1, dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Personas dan lo que les sobra. Vemos que Jesús trae esto a la luz y dice: esta mujer ha dado todo su sustento. Y hemos compartido y leímos, ¿verdad?, en esta semana, que el Señor dice que no hay nadie que dé aquí en la tierra que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más cuando damos. Pero fíjate, dice, para el evangelio, cuando damos al Señor, cuando damos para la obra de Dios, recibirá en este tiempo 100 veces más. Y aquí esta viuda dio todo su sustento, los ricos dieron los que les sobraban. Vamos a verlo en Marcos, según Marcos, capítulo 12. Según Marcos, capítulo 12, verso 41. Aleluya. Y dice la palabra del Señor: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aleluya. Y sabemos que no se quedó ahí, porque sabemos que recibió 100 veces más en el nombre poderoso de Jesús. Quiero ir vamos a Segunda de Reyes. Vamos a Segunda de Reyes. Y vemos que en ningún momento Jesús le dijo: no des. No, porque vemos que cuando uno da, el Señor provee, Él multiplica y Él aumenta nuestra semilla, nuestra sementera. Mira lo que nos dice Segunda de Reyes. Quiero ir al verso 8. Segunda de Reyes, capítulo 4. Sí, Segunda de Reyes, capítulo 4, vamos al verso 1. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Vemos aquí la instrucción que el profeta le da. Y hay personas, Dios le da instrucciones, pero no lo hacen. Y luego se quejan. Hazlo. Si Dios te da una instrucción, hazlo. Hazlo. ¡Qué bendición! Dios nos dice y nos habla y nos instruye. Y cuando lo hacemos, vemos su manifestación. Dice: busca vasijas vacías y no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le trajeron
o le traían, perdón, las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite. Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. So aquí vemos la instrucción, aquí vemos un milagro. Ella pudo pagar lo que debía, ¿verdad? Su esposo lo que debía, y vivir de lo que sobraba después de pagar sus deudas. Vemos que es sobrenatural. El pagar esas deudas, eso fue sobrenatural. Dios, no hay límites para nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y vemos que es sobrenatural cómo Dios le suplió, cómo el Señor multiplicó, ¿verdad? Ese aceite, aumentó ese aceite. Ella pudo, pero vemos la obediencia de esta mujer que ella hizo. Ella fue obediente, ella puso por obra la instrucción que el profeta le dio. Aleluya. Ahora quiero ir a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Y fíjate, vemos que en ningún lado dice, ay, pobrecita, como es una viuda, pues no dice, ay, pues no, es pobre. Jesús no dijo, ay, pues como es pobre, no le vamos a tomar una ofrenda. Al contrario, cuando das, recibes. Si no das, no recibes. Cuando damos, recibimos. Y vemos que el dar es una administración. Estamos confiando no en el dinero, estamos confiando en el Señor. Cuando Él dice, probadme ahora en esto, que abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde o sobreabunde. Vemos que el probar, eso es fe, eso es confiar, eso es decir, Señor, gracias. Yo lo doy aquí a los hombres mortales, tú los recibes allá, y te doy gracias, Señor, porque tú provees, porque tú multiplicas y porque tú aumentas. En el nombre de Jesús, aleluya. Primera de Reyes, capítulo 17. Mire lo que nos dice la palabra. Vamos a leer aquí el verso 8, ¿sí? Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue de Sarepta, y cuando llegó a la puerta, se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Sabemos que había sequía, no había llovido, el pedir un vaso de agua era algo grande, pero ¿sabes qué? ¿Qué dice el Señor? El Señor dice, el que le da un vaso de agua a uno de mis siervos, a uno de los míos, recibe una recompensa, o sea, es bendecido. Y eso se lo compartí allí. Tengo ayer el Evangelio según Mateo 10:42 y el Evangelio según Marcos 9:41. Un vaso de agua. Él le dice a la viuda, te pido que me traigas un vaso de agua. Hay sequía, no hay agua. Te pido que me traigas un vaso de agua. Y mira lo que él le dice para que beba, verso 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará,
ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Fíjate que le dice, dame a mí primero. Y ahí vemos lo que es el diezmo. El diezmo es 10 centavos de cada dólar. Y cuando le damos a Dios primero, le damos a Dios, Jesús dijo, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Le damos a Dios nuestros diezmos, le damos a Dios, ¿verdad? Nuestras ofrendas. Vemos, le damos a Dios primero. Entonces Él bendice el restante. Le damos a Dios y Él bendice. Dios es el dueño de todo el oro y la plata. Él no necesita nuestro dinero, pero vemos que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y hay personas que aman el dinero. Y puede que usted diga, no, yo no amo el dinero. Bueno, deja de ir a la iglesia por estar buscando cómo hacer dinero. Hay tantas cosas más. Te enoja cuando hablan de diezmo y ofrendas. Te irrita, te molesta. Es un tema que te incomoda. ¿Por qué? Puede ser porque amas el dinero. Porque el dinero es tu Dios y es más grande. Porque confías más en el dinero que en Dios. Pero cuando confiamos en el Señor, estamos tranquilos. Él nos da una instrucción y lo hacemos. Aquí vemos que el Señor le dice al profeta, Dios le dice al profeta, yo le he mandado a ella. O sea, yo le he dado orden a esta mujer viuda que te sustente. Wow, una mujer que está en necesidad, pero ¿qué es eso? Hey, es de la única forma que va a recibir. Es de la forma que va a recibir. Ay, no, pero es que yo escuché este testimonio en estos días que estaban predicando en África y era un lugar bien pobre, bien pobre. Y entonces maestro de la palabra está allá, evangelista, y entonces el Señor le dice, vas a tomar una ofrenda. Y lo que estaban con él, pero ¿cómo? Si esta gente no tienen, ¿cómo te vas a atrever a pedirle una ofrenda? Y él le dice, pero es que de la única forma que Dios los bendice cuando damos. Y él pidió una ofrenda. Él pidió una ofrenda. Y ellos le trajeron gallina, ellos le trajeron esto, lo otro. Ellos fueron y ellos le trajeron, ¿verdad? Pero él dice que cuando él volvió, años después, estaban prósperos. Algunos tenían negocio, otros tenían... Y cómo Dios les abrió, cómo Dios los bendijo con negocios, el trabajo de sus manos, bendecidos. ¿Por qué? Porque dieron. Porque dieron. Señor, lo que tengo. Vemos que el salmista David, no me presentaré con las manos vacías. El salmista David decía, no daría yo. O sea, él dice, ¿cómo no voy a dar algo que no me cueste? Tengo que dar. Porque sabemos que es una ley espiritual. Cuando damos, recibimos. Mire lo que sigue diciendo. Sabemos lo que dice el Señor, verso 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Ella tenía solamente un puñado de harina, un poquitito de harina. Y cómo Dios es poderoso. ¿Cómo lo va a hacer? No te importe cómo. Lo importante es que creas que Él lo hace en el nombre de Jesús. En una oración el Señor nos habló, no te preocupes cómo, ni cuándo, y qué. O sea, eso no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde a Él. A nosotros solamente nos corresponde creerle y confiar en Él. Confiar y creer en el Señor, aleluya. Y vemos que ella hizo como le dijo Elías, y comió él, ella, su casa, muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. En el nombre de Jesús, mi Dios, pues suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. Y así mismo fue. Fue bendecida, fue prosperada, y es una ley espiritual. Es una ley espiritual cuando le creemos a Dios y ponemos por obra lo que su palabra nos instruye. Somos bendecidos en el nombre de Jesús. Ahora quiero ir al Evangelio según Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Y mira lo que nos dice aquí. Y Jesús
Lucas 6, verso 38, dice la palabra del Señor, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverá a medir. So, vemos aquí que damos y vemos que dice y os dará, y nos dice medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida que damos, recibimos en el nombre de Jesús. ¿Quién lo dice? Nuestro Señor y nuestro Salvador. Las ventanas de los cielos son abiertas. Él derrama bendición hasta que sobre y abunde. Y vemos que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Bueno, ese es el cafecito de las 3. Mañana estaremos nuevamente. Vamos a continuar en el nombre de Jesús compartiendo este principio tan hermoso y declaro la bendición de Jehová sobre tu vida. El Señor te da instrucción, ponlo por obra. Si Él te dice que lo des, dalo. Es que lo único que tengo es la semilla que tienes que sembrar para que sea multiplicada y seas aumentado en el nombre de Jesús. Amén. Son bendecidos, les amo.